Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Oregón y así comenzamos un capítulo más de Impulso Inteligente, edición esta vez. Tenemos una entrevista bastante interesante para hablar un poco de contingencia, que no lo habíamos hecho en los últimos capítulos. Ya saben que tenemos el episodio Séptimo Arte y Músicos Chilenos, por lo cual esta vez quisimos hacerlo distinto y quisimos comenzar con un tema en contingencia, por lo cual vamos a hablar de la FP. Un tema que ha sido relevante, que ha estado en la palestra, y tenemos una voz autorizada hoy día para conversar este tema, a la señorita Giselle Bustos Sepúlveda, ingeniera en administración y también futura coaching, que también trabaja en una FP, quien tiene toda la información relevante y que a la cual le vamos a hacer algunas preguntas que ustedes mismos nos hicieron también por las redes, para poder aclarar un poco este tema tan importante hoy día, que está con el retiro al 10%. Y bueno, y ella de primera fuente hoy día tendremos la información. Giselle, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Francisco. Yo estoy bien, ¿y tú? Aquí estamos súper con frío. Gracias por la invitación. Giselle, partamos un poco entrando en el tema. O sea, mira, yo hoy día estoy revisando. Bueno, subimos que ya se aprobó, pasó a la Cámara del Senado este retiro del 10% del FP. Y hay algunos mitos que queremos un poco también sanear en relación al FP y a todo lo que conlleva. Mira, voy a leer un poco, que indica supuestamente que la encuesta CADEM, que el 85% de los chilenos aprueba el retiro de sus fondos de pensiones. Y eso también cae una pregunta en la cual, si se retira este 10%, los fondos tendrán algún desmedro, tendrán alguna pérdida. ¿Esto cómo afecta? Si nos puedes contar un poco, partiendo desde esa pregunta, y ahí vamos distendiéndonos hacia adelante. Ok, sí. Yo tengo unos puntos que anoté. Súper. Porque miren, yo soy un trabajador que trabaja en la FP y siempre están los dichos masivos por gente autorizada, ya sean gerentes, economistas, expertos en la materia, y yo anoté los puntos que ellos dicen en cómo puede afectar a la pensión. Y luego yo te voy a decir qué es lo que en verdad yo considero como trabajador que más afectaría. Uno de los puntos es que afectan la pensión final. Eso se refiere a que les bajaría la pensión cuando les toque pensionarse. Están recursos de la gente y debería ser del Estado. Esos son uno de los puntos que están en contra. Deja fuera a los independientes y a los que trabajan con dineros informales y no cotizan, porque el retiro del 10% es solo para los que cotizan y tienen saldo. Montos serían menores para algunos que tienen poco saldo, porque el 10% del saldo hay que saber que hay gente que tiene desde 100 millones hasta más, o gente que tiene fácil 500.000 pesos ahorrados, 1 millón, 2 millones. Y se benefician a muchos que no los necesitan, como este grupo de gente que tiene muchos millones ahorrados y quizás no lo necesitan porque no están con problemas económicos y quizás no quieran sacarlo. Esos son los puntos en ellos. ¿Ya? Si se fijan, son puntos como súper mirados desde el aire. Porque si vamos a los números y recordamos de cómo están conformadas las FP están conformadas con nuestro 10%, comprándoles acciones a todas estas empresas a las cuales hoy estamos trabajando y consumiendo. Es un círculo vicioso. Y no sé si vieron la votación, pero salió un diputado diciendo que hay conflictos de intereses, porque hay muchos diputados senadores que son dueños o accionistas mayoritarios de estas empresas en las cuales hoy le estamos invirtiendo. Entonces, mi opinión personal, sacar el 10% afecta en la pensión final, no es tanto como afectaría, porque aproximadamente para una pensión que quiera retirar a una persona que tiene 100 millones y saque el 10%, aprox le bajaría solo 42.000 pesos mensual de su pensión. A otros que tienen, otros que tienen como 50 millones le afectaría como en 25 mensual en su pensión. Entonces, si nos estamos poniendo en etapa de catástrofe y crisis, yo personalmente como trabajadora, a mí me serviría mucho sacar ese 10% porque es mío y no me estaría endeudando con nadie, porque lo que está proponiendo el gobierno es esto o el crédito blando,
que es endeudarte. Claramente. Oye, Giselle, y en relación a lo mismo, a este retiro del 10%, vayámonos más atrás. Porque también hay una queja que viene viene mucho antes del estallido social, que también tiene relación a por qué las pensiones hoy día son tan bajas. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Que muchos la han hecho, la han explicado, pero nos gustaría también retomarlo para poder entender el por qué. También el descontento en relación al retiro del 10%. Sí, lo que pasa es que hay muchas razones, porque hay que partir desde que nosotros somos una generación nueva y los que se están pensionando hoy vienen con una nueva reforma de pensión y no a las antiguas. Antiguamente había un sistema de reparto y que cambió a un sistema de rentabilidades en el cual nosotros teníamos que hacernos como ganar el dinero para poder pensionarnos. Hasta el 2002 esa forma de funcionar era muy buena porque nosotros no asumíamos las pérdidas, existían solo dos fondos, el A y el B nomás. Y si se rentaba, rentábamos, y si perdíamos no la asumíamos, hasta que en el 2002 el presidente Lago aprobó la ley de que nosotros asumiéramos las pérdidas. Desde ahí comenzaron a bajar las pensiones que hoy en día se están pensionando. Claro, porque muchas veces había gente que estaba en un fondo. Bueno, yo creo que hoy en día, que hace no más de 3 años, aprox, la gente recién se está como metiendo bien en el tema, pero desde hace 3 años para atrás, muy poquito. Entonces, una de las razones también es porque en las etapas antiguas hay que pensar que no todo se va a la AFP, sino que a las empresas. Estamos en un sistema en donde las empresas son las beneficiadas, por ende, antiguamente muchas empresas o no pagaban cotizaciones, tampoco existía la inspección del trabajo. La inspección del trabajo es una entidad relativamente nueva que hace que la gente pueda mantener sus cotizaciones al día, pero eso antes no existía. Por ende, hay muchas personas que hoy se están pensionando con lagunas que nunca supieron que tuvieron, o con lagunas que sí estaban conscientes que tuvieron, pero que en su minuto prefirieron recibir un líquido y que no les descontaran. A mí me ha tocado ver muchas situaciones de gente que dice que tienen pensiones bajas, pero trabajaron toda su vida, pero cotizaron. El punto es cotizar, y sin laguna, y que eso rente. Ahora, ¿qué es lo otro? El 10%. El 10% sobre un sueldo tan bajo nunca va a llegar a tener pensiones tan altas. Por ende, aquí, ¿qué habría que hacer? Subir los sueldos, para que ese 10% valga la pena como capital, y ahí se ha invertido con estas rentabilidades, porque, a ver, el que se salva con este sistema de pensiones es el que tiene cotizaciones sobre los 800.000 pesos, 600.000 pesos. Esas cotizaciones ya empiezan a formar un buen capital, pero el que gana toda su vida el sueldo mínimo, el 10% le va a alcanzar muy poco para tener una pensión final. Entonces, el sistema de AFP en sí no es que la AFP te tenga que dar una mayor pensión, es que tu plata te la haga rentar. Y con eso, con lo que uno resulte, te pensiones. Como que con lo que logres acumular, te pensiones. Porque las AFP no son más que instituciones financieras que te obligan a invertir, y que de esa plata que tú tengas invertida rente. Y que a la hora de pensionar tengas un acumulado y se te divida. O sea, al final, con lo que entiendo lo que estás diciendo, que la AFP al final no cumplen un rol que es como lo que tiene la gente en la cabeza, en el sentido de que son instituciones hechas para asegurar estas pensiones. Más que nada es una entidad bursátil que juega con los fondos en la bolsa para poder rentar estos dineros, más que nada, ¿no? Esa sería como la conclusión. Literalmente nos obligaron a ser inversionistas, economistas ignorantes, porque no nos dieron una educación base financiera para que cuando nos dijeran, oigan, ¿saben qué? Ustedes van a asumir las pérdidas, saber qué hacer, mover los fondos, evitar grandes pérdidas. Yo tengo el caso muy cercano de mi papá, que yo le hice evitar las mayores pérdidas, la del 2008 y una que hubo en el 2016, y ahora la que hubo en marzo, que hubo una baja casi de un 14% de los fondos más riesgosos. Giselle, sácanos de una duda que se ha comentado harto debido al retiro del 10%, y ahora como estaba hablando de estas pérdidas, muchos economistas se ha escuchado en la televisión y que tú has visto que han pasado en todos los canales y en los diferentes programas, comentan que esa plata que se perdió en marzo ya se recuperó. ¿Eso es tan así? Es que cuando hablan de recuperarse es porque dicen que baja el 14, subió un 14, se recuperó.
Pero es que cuando baja el 14 hay que tener pensado que ya, si yo tengo 10 millones y me bajó 14, me bajó 14. Ya no tengo los 10 millones. Por ende, cuando se vuelva a recuperar va a ser un 14 sobre un monto menor. Por ende, no se recuperó el dinero completamente, se recuperó el porcentaje de ganancia. Pero el dinero es un poco menos, porque 14 es lo mismo que sobre 10, que sobre el monto menor que perdió. O sea, al final, siempre hay un resquicio, una letra chica dentro de esto. Claro, como lo explicaste ahora, me queda súper claro que al final la plata no se recuperaron lo que se perdió en marzo debido a las bajas que pasó con el tema del estallido social. Ellos hay que tener claro que los economistas ocupan muy bien sus palabras, por ende ellos dicen que se recuperó la rentabilidad. Y eso es verdad, pues se recuperó la rentabilidad, pero no el dinero, el efectivo. El efectivo ya se perdió nomás, ya nada que hacer y se recupera sobre el monto, sobre lo que hay. Sobre lo que hubo, sobre lo que quedó. Sobre lo que quedó. Oye, mira, y dentro de eso estamos hablando de la historia. Yo tengo entendido que también se hicieron modificaciones durante, bueno, lo estoy leyendo aquí también, para que tú nos puedas explicar un poco las modificaciones que se hicieron en el tiempo del FP, porque obviamente esto comenzó con el gobierno militar cuando se instruyeron, se crearon y todo. Pero también hubieron cambios que se generaron del 90, corrígeme si me equivoco, en adelante, y esos cambios también nos afectaron también a los cotizantes. Sí, exacto, pero la que más nos afectaron a nosotros fue la del 2002. Esta es la que a nosotros nos afectó de sobremanera porque nos hicieron asumir las pérdidas. Porque si tú te fijas bien, en la AFP solo te cobran la comisión para administrar los fondos y hacerlos ganar. Y antes de eso, las modificaciones en sí tenían que ver más con la edad, tienen que ver más con la tasa de... Cuando se divide la edad, cuando te toca pensionarte y te dividen esa tasa eterna, que creen que vamos a vivir como hasta los 150 años. Entonces hubo estas modificaciones que hicieron que las pensiones a la hora de ser pensión se redujeran. Pero la que es peor es la del 2002. La del 2002 con presidente Lago, cuando firmó que nosotros asumiéramos las pérdidas, ese fue el mayor, gran error del fracaso o de lo que se está viendo hoy en día, porque si la gente no hubiese perdido todo lo que ha perdido desde el 2002, hay gente que en verdad tendría hasta 100 millones más. Wow, mucha la diferencia. Es que es mucho, si hay que imagínate que en un puro año de economía estable, hay como 5 bajas. Imagínate en crisis. Y digo bajas chicas, bajas como cíclicas porque siempre tiene que haber bajas y alzas. Pero en crisis hay bajas fuertes. En el 2008 hubo un 40% menos, en el 2016 hubo un 10% menos, hasta casi un 12% también, ahora en marzo un 14% menos, y estoy hablando de las mayores. Imagínate si nos ponemos a sumar más las medias no tan grandes. Oye, entonces, dale, continúa, sorry. No, lo que voy a que al final todo se traduce a que lo que ha empeorado este sistema es la pérdida de dinero. La fuga de dinero que tenemos por no tener el control de nuestras acciones. Mira, ahora estoy leyendo un poco, porque estoy en línea un poco, porque tú sabes que esto está en bogas. O sea, desde que se aprobó, pasó a la Cámara del Senado, estamos, ¿cómo se puede decir? Está en ebullición. Vamos a ver lo que va a pasar el martes con la votación ahora en el Senado, y el gobierno ya dio pie de que quiere dejarlo como que es inconstitucional y mandarlo al tribunal. Ahora, hay cosas que me llaman la atención de esta conversación. Bueno, ya me dejaste claro que el hecho de que se retire dinero afecta a los cotizantes, pero tampoco es algo tan relevante hoy día con los tipos de cotizaciones con las que tenemos hoy día y con las que se cuentan de aquí a futuro. Ahora, hay un punto importante. Hoy día tenemos... si se aprueba el retiro, vámonos al supuesto, si se aprueba el retiro del 10%, tú trabajando y teniendo la información de línea, se podría decir así, directa, ¿esto cuánto tiempo se puede demorar en que los cotizantes que retienen ese 10% puedan tener ese dinero en su cuenta? Porque muchos hablan de que estos dineros están en bonos en el extranjero, que hay que retirar, que se va a demorar, que esto puede ser que en agosto, septiembre recién tengan recibiendo dinero. Estamos solamente en el supuesto. Sí, solo en el supuesto. Antes de decir eso, para cerrar un poco en qué es lo que más afectaría, que es lo que me acabo de decir,
es por el tema de las acciones. Como se tiene que vender tantas acciones en caso de que esto se apruebe, lo que más afectaría sería a la economía chilena, a las empresas, ¿ya? Más que a nosotros como pensión. Y por eso el gobierno, siento yo, que está tan en contra, porque hay intereses. O sea, en el Senado están los peces más grandes. Quizá ahí están hasta los mismos dueños de empresas que no quieren vender sus acciones, porque eso significa que se les fugue dinero. Entonces, si esto se llegara a aprobar, el día de la solicitud del dinero, la primera parte se paga un 50% y se demora 10 días en que llegue a la cuenta corriente, a la cuenta que quede registrada. Luego de ese 10 días, el 50% restante se paga a los 30 días hábiles total. Ese sería el proyecto en caso de que esto se aprobaría. En total serían 40 días, 10 más 30, para tener el 100% en la cuenta. Ok, y hoy día, dentro de tu experiencia, y tú obviamente trabajando en una de estas entidades, la AFP en este caso, sea el nombre que sea, la empresa AFP que sea, ¿cuentan con la infraestructura? Porque eso es otro tema importante, para poder depositar estos saldos en las cuentas de los cotizantes. Es decir, yo ingreso a mi página de la AFP, coloco mis datos, o tendrían que abrir una plataforma y ahí se podría un poco atorar el proceso. Mire, hay una cosa que pocos toman en cuenta. Las AFP son empresas, por ende cada AFP funciona como cada una quiere funcionar. Y normalmente las que cobran más barato es porque invierten muy poco en los sistemas operativos. Y si es que alguien me está escuchando que está en modelo Plan Vital, debe saber por qué lo digo. No puedes ingresar al sistema, no puedes pedir las claves, no puedes ni siquiera cambiarte de fondo. Entonces, cuando eso pasa, quizás las AFPs que no tienen los sistemas operativos van a tener que ponerle. Pero las otras AFPs que están metidas en este sistema y que son como un poquito más quizás financieras, sí están preparadas para poder dar esta forma de como que yo te digo, de que si se hace la solicitud a los 10 días y después a los 30 días. Porque esta información fue enviada por mi propia jefatura, o sea, si lo enviaron ellos es porque tienen totalmente la capacidad para el sistema operativo para gestionar todas estas cosas. O sea, la respuesta es que hoy día claramente sí cuentan con el sistema y eso ya no sería un tema. Ahora depende, solamente quedaría... ¿Cómo? Depende de la FP, porque yo no sé si hay que el sistema operativo les falle, como han fallado hasta el día de hoy por un simple cambio de fondo. Claro, como un banco estado 2.0. Sí, porque pasa. Sí, claro, claramente. Sí, y si uno quiere buena tecnología, hay que invertir. Oye, ¿y esto tú crees que si se llega a aprobar este retiro al 10%, estamos hablando en el supuesto en este instante, se retiran los dineros, ¿en qué pie se encontrarían la AFP? ¿Se podría decir que esto daría pie a que las AFP terminaran como modelo de pensiones y el negocio como de los empresarios y del gobierno con estos saldos que ocupan en la banca y en estos fondos? ¿Qué crees tú, en tu opinión, en tu experiencia, tendríamos que adaptarnos a un nuevo modelo? ¿Daría pie para poder cambiarlo o sería muy difícil? No, es muy difícil que el sistema de AFP cambie porque, voy a explicar bien resumido. Antes de que existieran las AFP, la economía chilena era muy chiquitita, era muy cerrada. Y nosotros, al acumular todo nuestro 10% y dárselo en capitales a todas estas empresas aumentaron sus capitales, aumentando el dar trabajo, productos y servicios y haciendo crecer esta economía. Literalmente estamos como un poco amarrados a la AFP, porque si uno revisa el fondo A, B, C y D y E y ve el detalle, están todas las empresas de Chile, más las del extranjero, pero están las de Chile, están todas metidas ahí en acciones. Entonces, ¿qué se podría venir más? Una crisis económica cerrada chilena, más que un futuro cambio del sistema de AFP, por el simple hecho de... Claro, porque imagínate que todas las empresas comiencen a vender todas sus acciones para dar el 10%, puede venir hasta puede venir hasta desempleo, puede venir hasta muchas cosas porque las empresas se les achicaron los capitales.
O sea, hoy día habría que hacer, porque mira, disculpa, se plantea también asegurar la rentabilidad de las pensiones, un sistema de AFP fracasado, ya lo conversamos, pero también de que pasa a ser un organismo estatal de pensiones en base a la respuesta y a los resquicios que está pidiendo la gente por haber un cambio en la ley que también está en el Senado, durmiendo hace rato, esta modificación. ¿Una AFP estatal? ¿Me estás preguntando si sería mejor? Claro, que es una parte de las propuestas que se han hecho dentro de de lo que está en el Senado, que te comentaba que está esta ley de pensiones donde van a poder modificar y hacer algunos arreglos para que la gente se pensione mejor de mejor manera. Sí. Pero en relación a lo que tú opinas. Yo creo que va en vías de que se forme una AFP estatal, pero es por un tema de que se ha pedido, porque se ha pedido mucho. Pero yo, como veo la economía, como trabajador y metida en el sistema tratando de investigar un poquito más, para mí el Estado, los bancos y la AFP es un círculo vicioso que juegan en lo mismo. Por ende, una AFP estatal es más de lo mismo. Porque están todos involucrados, están como en un engranaje, es un engranaje. O sea, es algo nuevo, pero con un nombre nuevo, pero es más de lo mismo a la larga. Sí, para mí las instituciones financieras todas funcionan igual, el Estado funciona igual, todas van a funcionar igual y su interés es generar ganancias y rentabilidades para ellos mismos como empresas. Bueno, mira, vamos a aprovechar de pasar un aviso. Para los que se están conectando recién, estamos hablando con Gisette Bustos, ingeniera en administración de empresa, también futura coaching, y es la voz autorizada para hablar de AFP porque también ella trabaja en una de estas entidades. Y estamos conversando sobre el retiro del 10% del AFP, estos van y viretes, estamos un poco informándonos de lo que realmente sí nos afecta o no. Y sí, vamos a seguir conversando con ella. Hablamos un poco de esta relación entre el AFP que ha ido variando en los años, estos cambios que se han hecho que han ido afectando al cotizante. Y en este minuto estamos conversando con Gisette en relación al supuesto. ¿Qué pasaría si se crea una AFP estatal? Ya lo revisamos para que la gente pueda también volver a ver el video y escuchar a Gisette, que de verdad me ha dejado muy claramente las preguntas que hemos hecho. Yo creo que muchos estamos un poco abriendo los ojos más claramente después de todo lo que uno escucha y ve. Este sistema está todo unido. Y cuando tú me preguntaste de que si hay una posibilidad de que las AFP desaparezcan, no que esté a favor, yo no estoy a favor de eso, solo que como está conformado el modelo económico chileno, puede que no desaparezcan, porque nos tienen amarrados con las acciones, invertidas en todo el país. Si es eso, es como que lo hicieron perfecto para beneficiar a los empresarios y de pasadita, demos la rentabilidad de la gente. O sea, al final, el menos beneficiado de todo este círculo son las personas, y eso yo creo que es lo más lamentable del sistema. Y siempre son los más beneficiados las grandes empresas, y que son las que están moviendo hoy en día en el gobierno todo. Oye, Giselle, otra duda, si tú manejas el dato, ¿qué tan de cierto es que el Estado chileno desde el 2008 a la fecha tiene su propia deuda con el fondo de pensiones de 49 millones de dólares, que lo tengo aquí que lo han comentado en redes? Sí, eso es verdad. Y estos dineros es como al final las AFP funcionan como un cajero automático. Exacto, sí, al final si tú me preguntas bien, todos bancos, todo es como un banco, todo es un banco, nosotros somos un banco, al final todo funciona como un banco, porque nos endeudan, te quitan, te piden cosas, intereses, tú les tienes que dar, al final estamos metidos todos como en lo mismo. Oye, y en relación, bueno, también pensando en el supuesto y pensando positivamente que esto puede mejorar, si hay un cambio en la AFP, ¿es posible que se puedan hacer algunos arreglos dentro de este negocio que es la AFP, los bancos y este círculo que estamos hablando de beneficios, pero no hacia las personas? ¿Puede ver que en algún minuto se haga algún cambio para que la gente, por último, reciba pensiones mucho más dignas en relación a los 90, 80 o 200 mil pesos que ni siquiera se acerca a una renta, ni siquiera a la renta básica, que son 165 lucas? Hay unas cosas que están en la reforma que tienen que ver con aumentar en un 6% más el 10%, que en un total de un 16%, y que sea aumentado paulatinamente y que sea pagado por los empleadores.
eso se traduce un poco en lo mismo a que aumenten el sueldo. Yo siempre voy de la idea de que las empresas, si reciben tantas utilidades, todas, yo incluyo a todas, AFP, bancos, aseguradoras, casas comerciales, supermercados, donde trabajamos todos. Si las empresas de verdad tuvieran un rango de que de tantas utilidades tienen que repartirlas para que nos suban los sueldos, porque las empresas nunca dejan de ganar. Los dueños de todo, de nuestros trabajos, siempre tienen utilidades, pero siempre nos vemos afectados con los sueldos y los sueldos nunca suben. Sube el IPC, suben los precios, sube todo en el país, pero las empresas nunca se han puesto las manos en el bolsillo para decir, ¿sabes qué? Hay que subir los sueldos. Los sueldos mínimo debiese subir a la mitad como empresa, para que el 10% o el futuro 16% sea un buen capital de inversión. Si seguimos a 1.000 pesos, nunca va a haber un buen capital. Al final se traduce a la larga. Se puede resumir que también tiene que ver con el sistema de tipo de empresarios que tenemos en este país, que al final es solamente ganar y que la gente, a toda costa se puede decir, y que la gente no me importa. A eso se resume, yo creo. Y es tan así, que no sé si te has fijado, pero está el mito de que las empresas suben por cargo de personas, por no sé, el kine, el psicólogo, el médico o el administrativo, por cargos, les ponen sueldo y ponen barreras de sueldo. Y ninguno se atreve a dar más sueldo y todos prefieren bajar para que la persona se desespere y acepte lo primero que encuentre. Y como que todos se pusieron de acuerdo en bajar sueldo. Entonces, es como una colusión indirecta. Indirecta, claro, porque si te has fijado, cada vez los sueldos van bajando, no van subiendo. Sí, es verdad. Oye, ha sido interesante este tema. Mira, ahora vamos a ir a un pequeño corte. Vamos a pasar el anuncio de Impulso, porque hay que también tener recursos. Y volvemos a conversar con Gisette Busto de este tema tan interesante que está en la palestra de AFP. Vamos y volvemos. Impulso inteligente. Marketing digital a tu medida. Rentabiliza tu negocio y posiciona tu marca. Diseño web, creatividad publicitaria, marketing online, diseño gráfico. Tu solución a clic de distancia. www.impulsointeligente.cl. Marketing digital a tu medida. www.impulsointeligente.cl. Volvemos al estudio. ¿Cómo están? Mi nombre es Francisco Oregón y seguimos Impulso Inteligente en Marketing Digital a tu medida. Recuerden contactarse con nosotros al más 569-6346-2360. Estamos en las redes sociales. En Instagram somos Agencia Impulso Inteligente y en Facebook Impulso Inteligente. Y recuerden seguir los capítulos que lo estamos avisando por Instagram, en nuestro history y también en el canal de YouTube, donde van a poder revisar este capítulo, Marketing Digital a tu medida. Seguimos conversando con Gisette Busto de la AFP y estos dimes y diretes, se podría decir así, de que está en la palestra, ya que se aprobó y pasó a la Cámara del Senado el retiro del 10%. Hemos estado conversando de un tema, yo creo que es bastante interesante y bastante largo. Tiene muchos matices, creo que muchos desconocen, me incluyo, y tiene muchos mitos también. Pero hay cosas que dentro de todo lo que se habla que son ciertas, que las bajas pensiones son reales, que el 10% hoy día no va a afectar tanto al cotizante si lo retira hoy día. Va a haber una baja, pero no una baja tan significativa para lo que son las pensiones. También si se modifica el sistema va a ser muy difícil. Y Giselle nos estaba un poco, antes de irnos a la pausa, nos estaba ilustrando de por qué sería muy difícil, porque vemos que hay un negocio, se puede decir, hasta macabro económico, donde el dinero es el fin número uno y las personas después. Siempre, sí. Oye, Giselle, y en tu experiencia hoy día, ejemplo, ¿cuál es el porcentaje, o no sé si lo manejas, pero sería bueno si lo manejas, saberlo? Hoy día, si las personas retiran, hoy día es más o sea, si pensamos en la realidad chilena hoy día, hablamos 2020, son mucho más las personas que cotizan en la AFP que las personas que no cotizan, porque también eso hoy día está siendo un punto para la gente que no quiere el retiro de la AFP, que mucha gente va a quedar fuera si lo ponemos en palestra con la propuesta del gobierno.
¿Es tan así que hay más gente que no está cotizando? Porque mi sensación es que no, que hay más gente que sí está cotizando, quizás con lagunas, con todo, pero sí tiene una cantidad de dinero quizás de 5 o 6 millones que puede también echar mano. No sé, ¿cuál es la percepción? ¿Eso es real? La percepción, según lo que me ha tocado por que me topo con gente y con todos los llamados que uno hace y todo, yo me he pillado con el 70% de que las personas cotizan. Ahora sí cotizan poquito, quizás, y lo otro es trabajo informal, pero de que hay algo de cotización, hay. El punto es que quizás sea poco. Y ahí había una de las cosas que si se llega a probar, el mismo de retiro son 35 UF, que es como 1 millón. Entonces, si la persona tiene 1 millón, esa persona va a poder retirarlo todo, no por 50 y 50 o no el 10% de 1 millón. La persona que tenga el millón va a poder retirarlo completo, por esa misma razón, porque hay gente que cotiza aunque sea de a poquito. Claro, que tiene quizás para cotizando hasta llamas de casa hoy día que cotizan. Claro. Algo que también cada vez siendo como el mundo cotizante. O sea, son más los que cotizan que los menos los que no cotizan. Hasta los independientes están cotizando hoy día. A medida que va pasando cada año que pasa, yo creo que van aumentando los cotizantes. Claramente. Oye, y en relación al tema también de este tema de los extranjeros, que también ellos también están cotizando. Entonces también hay un aumento también en relación a las pensiones, ¿no? Exacto. Es un grupo naciente y creciente debido, a los últimos 3, 4 años. Claramente es harta la gente que está cotizando hoy en día. Oye, Gise, pues te quiero agradecer de verdad haber estado en este capítulo y habernos hecho toda esta aclaración relacionada a la FP. Creo que es interesante verlo desde tener una persona como tú para conversarlo, porque tú estás trabajando directamente en una de estas instituciones, entonces tenemos de primera línea la información. Y lo bueno es que es una información clara y no estás cargado para ningún lado, se puede decir así. Sí, no, yo no quiero cargarme para ningún lado y de hecho mi intención es que no me hagan caso a mí. Yo solo resumí un punto de vista de mi experiencia y de lo que yo veo desde afuera como sistema macabro, que recién lo llamamos, pero mi intención es despertar el interés, porque en verdad hay mucho mito, hay mucho bla bla, mucha opinión, y la palabra no ayuda mucho, es la información que aparece, que se puede buscar, la que está. Entonces, si hay tiempo, por favor, tema que haya duda, investigar primero, porque de verdad que en la tele hablan muchas cosas que no son ciertas, y me he pillado con mucha gente economista hablando mucha tontera. De hecho, un ejemplo bien cortito. Sí, dale, estamos aquí abiertos. Ya, hace 3 años los economistas decían a cada inicio de año que la economía iba a mejorar. A cada inicio de año, hace 3 años. Cada inicio de año, cuando comenzaba el gobierno, decían que iba a mejorar, que iba a mejorar, que iba a mejorar. Y no fue así en los 3 años, fue decayendo hasta lo que estamos ahora, en lo que estamos ahora. Entonces, ojo, yo no creo, cuando dicen el economista, no sé cuántito, va a hablar no sé qué cosa, ojo, porque hay muchos que están a favor de sus intereses. Entonces, por eso es mejor meterse a buscar cada uno y que cada uno encuentre su verdad, para que tenga una opinión. Aprovechando que estamos acá, como para poder darle unas palabras al cierre, también vamos a compartir tus redes, que es importante que la gente pueda encontrarte, porque sabemos que también eres muy activa en redes sociales y también sube información importante que la gente tiene que conocer. Tenemos algunas preguntas que hizo algunas personas por redes en una encuesta que hicimos rapidita antes del programa. Mira, tengo preguntas como ¿quién va a poder retirar? Todos los ¿Alguna restricción? Sin restricción, el que tenga saldo va a poder retirar el 10%. Ahora, si no le alcanza, porque el mínimo de retiro son 35 UF, o sea, aproximadamente 1 millón, obviamente no le van a dar el 10% del millón, sino que va a retirar los 35 UF completa. Exactamente. Otra consulta que me hace, mira, me dicen, yo estoy a punto de pensionarme, me pensiono este año, yo si no me pensiono, ¿puedo retirar ese monto? Porque creo que se pensiona durante estos meses. Exacto, tiene que no estar pensionado para retirar el 10. Entonces, si él quiere el 10, le conviene retrasar un poquito la pensión, retirar el 10 y hasta como consejo, si no quiere dejarlo como debajo del colchón, mételo en una PB,
fondo E, cosa que lo retire cuando él quiera y después se pensione. Y después se pensione, ya, eso es lo que le recomendamos al amigo acá, a Luis, que nos dice eso, que mejor esperar, Luis, que no te pensiones. Saca Claro. este dinero y te va a servir quizá ahora para guardarlo, para cualquier cosa necesaria, aparte que ya está llegando al minuto de pensionar. Mira, bueno, ya respondimos un poco que si afecta a las pensiones futuras, pero dejémoslo más claro, así más cortito. No, puede afectar, sí, obvio, porque estás sacando capital de tu pensión, pero el aprox para una persona que tiene unos 50 millones de saldo, su pensión final mensual le bajaría como en 25.000 pesos. Entonces la relación de cuánto afecta versus lo que te va a ayudar en el presente, que quizá en verdad podrías perder la casa o qué sé yo, es más la ayuda hoy que en verdad esa baja de 25.000 pesos mensual si es que la persona tiene 50 millones, es una próxima, un ejemplo. Ok, mira, y otra pregunta que nos dicen, mira, yo realmente me dice, yo gano mi sueldo, bueno, nos cuenta que tiene un buen sueldo, que no ha perdido el trabajo, que bueno, se ha reducido un cambio, pero claro, su mujer no tiene trabajo, y me dice, claro, pregunta si su mujer puede retirar aunque esté sin trabajo. Claramente que sí, porque es para todo cotizante. Tenga saldo, retira. Entonces, mira, aquí hay otra pregunta interesante, mira. Dice, yo ya me jubilé. Me jubilé el año pasado. ¿Voy a poder retirar ese 10% del FP Catch? No. Lamentablemente no. Para pensionado. Uno de los requisitos es no estar pensionado. Ya, mira, y aquí también nos preguntan, esto no tiene letra chica como lo del gobierno. Dice, espérame, déjame leerlo bien. Dice, claro, que no va a tener letra chica en el sentido un monto, solamente tengo que estar cotizando. Exacto. Oye, Gisette, necesitamos que nos des tus redes porque es importante que la gente te pueda encontrar. Sabemos que tú también asesoras en relación a estos retiros y a estos asesora financiera, futura coaching. Entonces es importante que la gente te pueda encontrar y para poder conversar y para que también pueda seguir informando. Están abiertos los micrófonos. Ya, bueno, mi Instagram es @bustosgisette y mi Facebook es Gisette Bustos y aparezco ahí como asesor financiero. Aparece mi título. Repitámoslo de nuevo, no hay problema. Para que lo escucharan. Instagram @bustosgisette y Gisette se escribe con JYSETH. Muy bien. Y mi Facebook es Gisette Bustos también. Súper. Oye, dime. No salió en las preguntas, pero me han preguntado mucho a mí por otro lado, que hay gente que quizás no quiera sacar su 10% porque está bien, está perfecto, no tiene problemas de nada. Y hay mucha gente que me ha preguntado porque esta va a ser la excepción si es que se aprueba. Y si uno después se arrepiente no va a poder retirarlo después. Entonces, si es que la persona no quiere retirarlo para hacer uso de ello, yo lo que he dicho como consejo, ¿qué haría yo si en verdad no lo necesitara? Yo saco ese 10% y lo vuelvo a invertir en una APB fondo E, porque la APB uno lo puede girar cuando uno quiera. Y en el fondo E, que son los bonos del Estado, que es prácticamente la riqueza, el que está más rentando seguro en crisis. Entonces, por último, no pierdes plata y te quedas con el dinero en caso cuando lo necesites o lo vas sacando de a porciones, no de un paraguaso. Entonces, eso era como para los que... Aprovechando de lo que estás comentando de este fondo, ¿te parece que posterior a la próxima semana, que es como decisivo, porque esto se puede aplazar un poco, yo creo que va a ir a la Cámara del Senado, puede ser que vaya a un tribunal y quizás se va a dar una vuelta más? ¿Qué te parece que volvamos a tomar, hacer otro reunirnos nuevamente, pero ya teniendo más si se retira o no se retira? Si se retira, sería súper bueno que podamos nuevamente conversar y también poder informar lo que nos acabas de comentar, que en relación que la gente que está indecisa entre sacar y no sacar, o qué hacer con el dinero para invertirlo, que podamos también contar con esa visión de tu asesoría, y que la gente también se pueda comunicar contigo y poder darle esta información, porque muchos van a estar indecisos o no van a tener muy claro cómo lo van a tener que hacer para retirarlo, y mejor que de primera línea podamos saber cómo va a ser, y tú vas a estar 100% informada. Sí, ningún problema. Entonces te dejamos cordialmente invitada, veamos qué pasa y vamos a seguir teniendo a Gisette
acá en el panel conversando del FP y qué podemos hacer con estos dineros. Nada, pues Giselle, te lo agradezco de verdad. Muchas gracias, como te digo. Gracias por tu tiempo. Gracias por la oportunidad. Invitación. Nada, estamos contentos. Gracias por estar acá. Gracias a todos los que estuvieron viendo este capítulo de Impulso Inteligente y a los que lo reproduzcan posteriormente les mandamos un abrazo y un cariño. Recuerden, Impulso Inteligente, marketing digital a tu medida, está auspiciando estos episodios. No se pierdan el episodio más tardecito de Impulso Inteligente Séptimo Arte. Vamos a hablar de misterios sin resolver. Y nada, pues, gracias Gisette, un abrazo, nos despedimos, gracias a todos. Y saludos a todos. Harta fuerza y salud. Sí, pues, totalmente. ¿Algún saludo que quieras mandar antes que nos vayamos? Estamos en lo último. No, la verdad, lo que yo espero es que esto pase todo y mandar hartos buenos deseos en esta época de crisis, que yo sé que hay muchos que la estamos viviendo media delicada, entonces fuerza, ánimo y activar modo guerrero, porque hay que ponerse las pilas para salvarnos nosotros mismos, porque estar esperando a que el Estado nos salve, no. Ahí estamos perdidos con ya la ayuda ya la dieron y creo que no llega al ancho, no da. Cuesta mucho de ahí, así que hay que ponernos modo guerrero y que cada uno investigue, aprenda y para salir adelante, crear emprendimientos, microemprendimientos, no sé, pero tenemos que hacer algo. Hay que moverse nomás. Ahí tenemos a gente como Giselle que nos puede ayudar ahí con la asesoría financiera para todos los que quieran. Gracias Giselle, un abrazo y nos despedimos hasta el próximo capítulo de Impulso Inteligente en esta edición especial del 10% de la AFP. Un abrazo a todos, soy Francisco Oregón y hasta luego, cuídense. Ah.